pido que abran sus Biblias. Les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 5, que comenzamos la semana pasada, por lo cual Gálatas 5, hermanos, es el corazón de la carta de Gálatas, por las maravillas que el Señor nos declara a través de su siervo Pablo. Y hermanos, es un recordatorio cuando leemos y vamos a estar estudiando este capítulo, el penúltimo capítulo de esta carta. Y hermanos, les pido que estemos atentos a lo que Dios nos está llamando a hacer, a vivir conforme a ese llamado perfecto en unión y en armonía con Cristo Jesús, y que, hermanos, nunca nos desliguemos de Él, sea a través del libertinaje o del legalismo, hermanos, porque eso es lo que nos demuestra aquí. Y esto, hermanos, es una forma de declarar el Evangelio. Pablo está declarando el Evangelio aquí, el Señor nos está declarando el Evangelio aquí, y el fin o el llamado, ya que nosotros somos hijos de Dios, el llamado para cada uno de nosotros que hemos escuchado y aceptado el Evangelio de Cristo, que creemos que Cristo es el Señor, Él es Dios, Él es el dador de vida y Él nos ha dado salvación. Hermanos, les pido que leamos esta porción de Escritura para poder entender más el llamado que Dios tiene para nosotros. Gálatas 5, vamos a leer los versículos 1 al 8. La semana pasada comenzamos con el versículo 1, una porción, y pues en esta noche vamos a continuar estudiando esto. Gálatas 5, 1 al 8. ¿Estamos ahí? Dice así. Leamos juntos, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por este privilegio de alabarte, Señor, a través de muchos medios, Señor, de cantos, himnos, agradecimientos y peticiones, Señor, por estos cantos hermosos que hemos cantado y rendido delante de ti. Y a ti, Señor, el Todopoderoso y el dador de nuestra salvación, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y lo que sigues dando en abundancia. Te pedimos en este momento, Señor, que abras nuestras mentes y corazones de entendimiento, Señor, que alumbres nuestros ojos para poder reconocer el significado de este mensaje que tú tienes preparado por nosotros. Señor, te pido, Señor, también que no sea yo quien hable, Señor, pero a través de tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de tu palabra que santifica por completo, Señor, a tus hijos amados. Te damos gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra, poder entender tu palabra y no solamente ser oidores de tu palabra fiel, pero ser hacedores fieles, hijos fieles, y vivir de esa manera día tras día en entender el propósito de nosotros en esta tierra, que es traer honra y gloria a ti hacia la humanidad, para que la humanidad vea tu gloria, vea tu honra y se rindan delante de tus pies. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos, pueden ocupar sus lugares, sus lugares, y en esta noche estamos viendo esa porción de la Escritura de Gálatas 5, de la palabra de Dios. Y pues la semana pasada mencioné que este capítulo es el corazón, hermanos, de Gálatas,
No solamente es el corazón de Gálatas, sino que es el llamado importante, el llamado por el cual el creyente es llamado a vivir de tal manera. Somos llamados a vivir de esta manera. Hermanos, es importante reconocer que en el pacto de Cristo Jesús, cuál es el nuevo pacto de gracia, nosotros no somos llamados simplemente a no participar en el pecado, sino que el llamado del creyente es hacer algo. Porque la ley, hermanos, como hemos estado estudiando, es una ley que otorga el no hacer. ¿Entendemos eso? La ley nos dice que no hagamos tal cosa, no hagamos ídolos, no sirvamos a otros dioses, no busquemos otra salvación, no hagamos tal y tal cosa. Pero la gracia del Señor a través del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, nos da un llamado nuevo, hermanos, y eso es el hacer. Hagan, actúen, vivan, busquen. El llamado del creyente, hermanos, a través de Cristo Jesús es que hagamos algo. Y eso es que estemos, así como Pablo comienza este capítulo, estemos pues que firmes. Es un llamado a acción. Estemos firmes en ¿qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. La semana pasada estudiamos y sobrepasamos sobre lo que significa ser libres. Una libre falsa que en el cual el mundo vive, la libertad falsa en el cual el mundo cree que la libertad es hacer lo que le plazca al corazón pecaminoso. En lo que la mentira que echa el enemigo y el pecado dentro del humano es que la libertad humana es vivir ¿en qué? En el pecado. Pero vimos, hermanos, la semana pasada también que estando en la libertad falsa, que es viviendo y vivir en el pecado, en el libertinaje, en verdad no es libertad, porque de una u otra manera simplemente está pecando la humanidad. No tienen deseo ni derecho para escoger una u otra cosa, porque todo lo que hace el mundo pecaminoso es que pecar. Y eso, hermanos, no es libertad cuando no hay opción para hacer algo. El mundo, y como nacemos como pecadores, nuestro deseo, nos declara la palabra, es pecar. Eso es nuestro deseo, eso es lo que con lo cual nacemos, hermanos, hasta que interviene un poder celestial, un poder eterno, y eso es Dios Él mismo, quien cambia y transforma el corazón turbado de piedra a un corazón de carne. Hermanos, eso es la libertad, que cuando nosotros estábamos muertos a través de la obra, el inicio, la obra y el cumplimiento de la obra perfecta de Cristo, ahora tenemos libertad para vivir en Él y vivir conforme al llamado de Dios, porque la tierra y el mundo y la humanidad está bajo la ira de Dios. Pero la libertad es que nosotros que nos encontrábamos bajo la ira de Dios, hermanos, ahora vivimos en una libertad verdadera. Y eso es que ahora podemos vivir agradándole a Dios. Y eso es nuestro llamado, hermanos. Estad pues firmes. Eso es una declaración y un llamado a acción para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estando pues firmes en libertad, podemos reconocer la libertad de verdad. Cuando nosotros nos conformamos a otras cosas, como son mencionados en este libro, es difícil comprender lo que es la libertad verdadera. Incluso es difícil comprender que Cristo Él mismo ya nos ha liberado del pecado. Es difícil comprender esas cosas cuando vivimos conforme a nosotros, a nuestras decisiones en la carne.
Pero hermanos, es importante reconocer que la sustancia de nuestra vida y nuestro hombre transformado es a través del poder del Espíritu que vino y viene de Cristo Jesús, hermanos. La libertad de Dios es que mediante Jesucristo, Él nos ha liberado, hermanos. Y Él ha cumplido los requerimientos para vida eterna, por lo cual todo hombre, siendo pecador y bajo la ira de Dios, es salvo mediante la fe en Jesucristo para perdón de todos sus pecados. Viendo varios versículos, hermanos, la semana pasada, por lo cual uno de los más importantes o impactantes fue Hebreos 10. Es uno de los versículos más impactantes sobre la libertad en Cristo, que nos dice, como leímos Hebreos 10, 12 al 15, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiga lo mismo el Espíritu Santo. Hermanos, la victoria de Cristo Jesús se demuestra en que a través de su sacrificio Él dijo: consumado es. Pero como vimos la semana pasada, dice aquí que cuando Él se ofreció una vez para siempre, ¿cuántas veces? Una vez, no cada vez que caemos, una vez para siempre, como dice los salmos, Él no recordará nuestros pecados. De lo lejos o lo extendido que es el oriente al occidente, es tan grande y tanto que Dios nos ha perdonado, que Él no se recuerda de nuestros pecados jamás. A los que han venido a Él, a los que creen y confían en Él. Y dice aquí en Hebreos 10 que una vez para siempre, con un solo sacrificio, dice, ofrecido por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y eso, hermanos, es lo que vimos sobre el reposo verdadero que se encuentra en Cristo Jesús. Hay tanto debate entre los adventistas que dicen que el día de reposo, incluso los judíos que dicen que el día de reposo es el sábado y que el día de congregarse no es el domingo. Pero hermanos, el que entiende la palabra de Dios entiende que Cristo mismo es nuestro reposo, es nuestro descanso. Y esto, hermanos, cuando demuestra que ya que cumplió su promesa, cumplió su obra y se sentó a la diestra de Dios, es demostración que Él ha cumplido su misión para nosotros que confiamos en Él. Porque de la misma manera que Dios en el séptimo día descansó después de formar y crear los cielos y la tierra, descansó. Y les pregunté algo la semana pasada: ¿Dios descansó porque estaba cansado? ¿Dios descansa? Se afana y dice: ya, mucho trabajo, me tengo que sentar. No es humano Dios. ¿Por qué dice que Dios descansó entonces? Porque todo lo que Él había hecho era bueno y es bueno. Y cuando Dios está complacido en lo que Él ha hecho, en lo perfecto, Él dice que Él descansó, porque la obra se cumplió. De la misma manera, Cristo Jesús vino y obró una vida perfecta de justicia para nosotros que no podemos vivir una vida justa. Él murió la muerte sangriente, tomando la ira del Padre, lo que nosotros éramos merecedores de esa ira. Él resucitó para demostrar que Él es Dios y nadie más, y que la victoria verdaderamente es en Él. Y Él descendió y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? ¿Estaba cansado Cristo? No, pero consumado es, Él declaró.
Y cuando consumió todas las cosas, toda la obra, la justicia y trajo la vida eterna, Él se sentó a la diestra de Dios para demostrar que la obra ha sido cumplida, así como Jehová descansó el séptimo día. Esto, hermanos, nos demuestra que la obra ha sido terminada. Por esa razón nosotros confiamos, y la palabra nos dice que confiamos en Cristo a través de la fe, porque a través de la fe es otorgado la justicia y la perfección de Cristo Jesús hacia los hijos de Dios. Y dice aquí en el versículo 14, como vimos, dice, porque con una sola ofrenda, ya repetido 3 veces que con una sola ofrenda, porque no se repite ese sacrificio, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Y cuándo es para siempre, hermanos? Para siempre es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Él ha perfeccionado para siempre a los santificados. Noten, hermanos, que no dice glorificados, porque no hemos llegado a ese proceso. Dice para siempre a los santificados. Y esto, hermanos, es también para demostrar lo que también vimos la semana pasada de una salvación posicional. ¿Qué significa eso, hermanos? Porque eso es muy importante entender. Eso es la doctrina del Evangelio de Cristo. La doctrina de la salvación en Cristo Jesús es una salvación posicional. La razón que dice la palabra de Dios, que Dios amó al mundo, que cualquier que creyere en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque el mundo ya está condenado, pero Él vino para salvar, no para condenar. Hermanos, eso es una posición. Eso es una posición de salvar a los que están perdidos, que Dios nos ha dado una salvación. Así como salvación significa que no éramos salvos, pero que en ser salvados nos ha salvado de algo. ¿Y de qué nos ha salvado? Del juicio que ha de venir, que aproxima. Él nos ha salvado ¿de qué? Del lago de fuego, que era nuestra destinación. Él nos ha librado de las cadenas del pecado. Pero es posicional la salvación mientras esperamos ese día de gloria. ¿Por qué? Es posicional, hermanos, porque nosotros no somos glorificados físicamente. Y por esa razón es tan difícil comprender la obra perfecta de Dios. Pero cuando vemos que la salvación es posicional, como vamos a ver, es fácil ahora vivir en la libertad. No en libertad de legalismo ni libertinaje, sino en libertad, la libertad de Cristo Jesús, de confiar en Él y vivir en la santidad y la piedad y vivir en el poder de Dios, día tras día tras día. Podemos ver entonces que la salvación de Dios es algo posicional. Es decir, incluso con este título de ser santificados, también significa santificar o santificados, ser hechos o puestos aparte, ser reservados. Y vimos cierto aspecto de eso sobre el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes eran escogidos en el Antiguo Testamento para ser sacerdotes, y cuando el sumo sacerdote fue elegido, fue escogido, y eso fue su título, y no solamente su nombre o título, sino su posición. Por lo cual, cuando uno fue hecho sumo sacerdote, eso fue su posición para siempre. A eso fue llamado, a ser un sumo sacerdote quien entregaba un sacrificio en el lugar santísimo para Jehová, para los pecados del pueblo. Y esta persona, este sumo sacerdote, año tras año ofrecía un animal limpio y perfecto, sin mancha ni arruga, pero esos sacrificios no podían cubrir el pecado del pueblo para siempre, por la razón que incluso si entregaban un animal perfecto, no era la ofrenda y el sacrificio
únicamente perfecta del Mesías. Pero vemos que esos sumos sacerdotes, hermanos, eran santificados porque eran llamados a la posición de sacerdotes, y eso fue un título en el cual era su posición para siempre. De esa forma se explica en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, para los hebreos, estas ilustraciones del antiguo pacto para demostrar que el sumo sacerdote sobre todas las cosas en verdad es Cristo Jesús, y que no solamente es el sumo sacerdote, sino también el sacrificio perfecto. Y Él también nos otorga a nosotros, quien creemos en Él, ser santificados de la misma manera. Es decir, posicionalmente somos apartados, somos reservados para Dios, para el Padre, hasta el día de gloria. Entonces podemos ver que es algo posicional, y sabemos que es posicional a través de ¿qué? Del pecado del creyente. El creyente, hermanos, ¿cuántos de nosotros somos perfectos? Ninguno de nosotros. Y hasta que muramos vamos a ser verdaderamente, o hasta que Cristo venga, vamos a ser soltados de esta condición mortal, como dice 1 Corintios 15. Pero hasta este día de muerte, o ese día de la venida de Cristo, estamos en estos cuerpos corruptibles, dice 1 Corintios 15. Estamos en los cuerpos mortales, aunque hemos sido transformados, seguimos en esta carne. Pero sabemos que hemos sido trasladados a una posición nueva, porque vemos en Efesios 2:3 que dice sobre la ira, entre los cuales también todos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios, los que creemos en Cristo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuándo vivimos así? En otro tiempo vivíamos ¿en qué? En el pecado. En otro tiempo también vivíamos así. Dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y eso es esclavitud. Y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira, lo mismo que los demás. ¿Y qué es ser un hijo de ira? Que estamos bajo el juicio de un Dios poderoso, de un Dios eterno, quien va a regresar, viene pronto para dar su juicio a la humanidad, que lo ha rechazado, que no le busca, que desea y se agrada en su pecado. Éramos, ven las palabras, posicional, porque nosotros no hemos sido glorificados físicamente, pero hemos sido espiritualmente ya transformados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, versículo 3, y luego la última porción del versículo 3 dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Romanos 5:5 nos declara algo, que a través de la fe en Cristo Jesús somos justificados, ya no encontrándonos bajo la ira del Padre, sino en paz como hijos adoptivos de Él. Romanos 5:1 dice, Romanos 5:1, justificados pues, ¿por qué? ¿O a través de qué? De la fe. Justificados pues, somos justificados. Dios nos ve en la corte como juez y ve a alguien justo. ¿Cómo puede ser? Yo no soy justo. Yo, John, no soy justo. Yo peco y peco diariamente. Pero ¿cómo es que delante del juicio soy justificado? Hermanos, la palabra nos declara que es a través de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz
no ira, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, incluso con la fe, tenemos paz ahora con Dios, con el Padre, por quien también tenemos incluso, dice, tenemos entrada, tenemos acceso. El incrédulo, hermanos, no tiene acceso a Dios. Puede clamar que conoce a Dios, que obra y hace cosas para su Dios, pero el que no tiene a Cristo no tiene al Padre, dice 1 de Juan. Y el que tiene al Padre pero no tiene al Hijo, no tiene a Dios. Porque el único medio, el único camino, la única entrada es ¿quién? Cristo Jesús. Y por esa razón tenemos una entrada, y la entrada es Cristo. Tenemos entrada por la fe en ¿quién? En Cristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos débiles, firmes, hermanos. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Nos gloriamos en una esperanza que Él nos ha dado, por lo cual ya tenemos entrada. Es decir, hemos sido transformados de hijos de ira a hijos de, hijos de ira a hijos de ¿qué? De paz. Y tenemos entrada por la fe, tenemos paz por la fe, por medio de Cristo Jesús. Tenemos entrada a la gracia, es decir, a la salvación, por lo cual esta salvación abunda. No solamente es de que un día, el 13 de septiembre de 2015, cuando yo fui bautizado, me dio la salvación y solo en ese día tuve gracia, tuvo gracia y recibí una porción de gracia. La gracia, hermanos, a la gracia entramos. Es decir, que nuestra posición es en la gracia, en las manos de Dios. Cuando venimos al Señor, Él nos metió a su gracia, manteniéndonos firmes, por lo cual nosotros ahora como sus hijos, dice que estamos firmes y nos gloriamos. Hay felicidad y gozo, hermanos, de una esperanza de gloria como sus hijos. ¿Y cómo nos gloriamos si creemos que quizás no llegaremos? No hay gloria en eso, ni firmeza en eso. Pero las cualidades de un hijo de Dios son firmeza, poder, amor, gloria, en esperanza. ¿Cómo nos gloriamos si creemos que quizás no lleguemos? Pero en reconociendo que es la obra de Cristo que me ha trasladado, que Él es el autor y el que consumador ¿de qué? De nuestra fe. Que lo que Él comenzó, Él lo cumplirá en el día de Cristo. Filipenses 1:6. Lo que el autor inicia, Él termina su libro. Es autor y consumador de nuestra fe. Entonces, por esa realidad y por esa razón y por esta entrada, ahora soy libre ¿para qué? Para buscar de Él, para alinear mi voluntad a la suya. Y uso mi libertad, por lo cual es el llamado de Gálatas 5:1. Estad pues ¿qué? Firmes ¿en qué? En la libertad. Es decir, que el llamado para cada uno de nosotros, libres ahora en Cristo, en victoria, gozosos de una promesa que Él ha cumplido, por lo cual se ha sentado a la diestra del Padre. Por esa razón busco de Él todos los días. Por esa razón debemos de alinear nuestra voluntad a Él todos los días. Por esa razón usamos nuestra libertad que Él nos ha dado para vivir conforme a Él.
Y por esa razón le cantamos y por esa razón le rendimos diariamente nosotros mismos, todo nuestro ser, nuestros deseos, nuestros anhelos delante de sus pies, porque Él lo ha hecho y lo ha cumplido, porque Él es victorioso sobre todas las cosas, porque Él ha tomado la ira de Dios por nosotros. Hermanos, ¿por qué sufrió Cristo en la cruz? ¿Por qué tuvo que ser tan sangriente? ¿Por qué toda ilustración de sacrificio en el Antiguo Testamento tuvo que ser un animal inocente que habría de morir por los pecados del pueblo? Así como el inocente, el Cordero, Jesucristo, murió inocentemente por nosotros pecadores. ¿Por qué? Porque la ira de Dios tuvo que ser satisfecha. Y la ira de Dios se satisfació en Cristo Jesús. La ira de Dios cayó sobre Él en vez de nosotros que creemos en Él, para ver esa ira sobre Él y entender que tenemos paz y entrada a la gracia, al trono de gracia, como dice Hebreos, y decir que quizás no hay seguridad. Eso, hermanos, es falta de fe y falta de conocimiento. Lo cual también vimos que la salvación de Dios produce en el creyente valentía, no cobardía ni temor, porque el perfecto amor que hace echa fuera el temor. Vivimos en temor y temblor, dice Filipenses 2. Vivimos en temor y temblor delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le servimos a un Dios de reverencia y de poder. Él es el creador de todas las cosas, que no ha de temer su grandeza y poder. Nosotros somos llamados ¿a qué? Con nuestra salvación, a llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. No significa que yo estoy trabajando para alcanzar salvación. Dios me ha otorgado la salvación a través de su Espíritu que viene por medio de Cristo, por medio de la gracia, y por esa razón yo estoy llevando a cabo, significa estoy trabajando la salvación que Él me ha dado con temor y temblor. Veo a un Dios grande, incomparable, imparable, que no cambia, y voy a temer, no porque soy culpable, ya como hijo de Dios confiando en Él, sino por su grandeza, su poder. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién le da consejo? ¿Quién es como Él? ¿Quién le dio los límites del mar y de la tierra y de los cielos? Y hasta aquí llegará el cielo, hasta aquí llegará la tierra, hasta aquí llegarán las aguas. ¿Quién le da consejo al Señor? Nadie. Hermanos, cuando estudiamos lo científico, por lo cual muchas veces en la vida cristiana la iglesia empuja mucho rechazar la ciencia. Pero es una cosa, hermanos, rechazar errores de la ciencia como la evolución, que es completamente diabólica. Es una cosa rechazar errores a contemplar la grandeza de la creación de Dios. Porque, hermanos, cuando vemos los detalles de la creación, cuando vemos los átomos, las células del cuerpo, la función del cuerpo y cómo mismo funciona con lo neurológico, con lo inmunológico, cómo nuestro cerebro funciona y tiene millones de conexiones que hacen que movamos y podamos hablar, podamos oler, podamos sentir sentimientos. Cuando vemos los cielos y las estrellas y vemos los cosmos y cada molécula y cada material que existe, cuando vemos el universo y las galaxias, hermanos, simplemente tenemos que salir de este edificio y voltear para arriba y que vemos un universo infinito que demuestra que resplandece que la gloria de Dios. Hermanos, cuando nosotros entendemos y pensamos a comprender estas cosas y pensar de esa manera,
podemos concluir algo. Nadie es como Dios. Nadie. Yo no tengo, hermanos, la capacidad de crear los cielos, la capacidad de mover cosas, de hacer acontecer muchas cosas, ciertas cosas, de construir, de dar vida y quitar vida. Pero ese poder es de Él, quien es eterno. Y por esa razón, hermanos, obramos la salvación que Él nos ha dado con temor y temblor, porque nadie es como Él. Y porque ¿qué compara y qué se puede comparar a la salvación tan grande que Él nos ha dado? Yo temblo y vivo y vivimos, debemos de vivir con temor y temblor, porque el mundo es feo, el mundo es pecaminoso y hay muchas debilidades, hay muchas distracciones. Y por esa razón somos llamados, hermanos, a rendirnos a Dios diariamente, a buscar su voluntad. Dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, a esta tierra, a este mundo, sino que renovamos nuestras mentes para conocer lo cual es la voluntad perfecta de Dios. Eso es, hermanos, obrar y trabajar la salvación que Él me ha dado a través de Cristo Jesús, por medio de la fe. Pero es una cosa, hermanos, vivir en temor y temblor por esa reverencia a Él, a temor de juicio, para contra nosotros quien ya hemos sido desligados, del pecado. Porque 1 de Juan 4 dice en el versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios no simplemente dice que está con Él, no solamente Dios está con nosotros de vez en cuando. ¿Qué es la palabra que Juan utiliza en 1 de Juan 4:15? Toda persona que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Es una cosa que el Señor esté cerca. En el Antiguo Testamento el Espíritu no moraba dentro del creyente. En ciertas circunstancias el Espíritu sí otorgaba y vivía y estaba dentro de ciertos caracteres del Antiguo Testamento, usando incrédulos incluso como creyentes, como Saúl, que no fue creyente, pero el Espíritu, Dios lo usó ¿para qué? Para obrar el plan de Israel. David, quien fue creyente, también fue utilizado a través del Espíritu Santo. Pero en el pacto nuevo, que fue una promesa de Cristo Jesús, Cristo cumplió lo que se veía en esas imágenes, en esas historias, como el Espíritu de Dios obrando y guiando a las personas. Ahora el Espíritu Santo mora en cada creyente. Por lo cual dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, el amor de Dios es incomparable. Pero el amor de Dios no es a veces lo que el mundo pinta, incluso iglesias que practican la libertad, lo liberal, el libertinaje. No es ese amor tampoco. Porque lo que empuja, y también lo que vamos a ver más adelante en este capítulo, en Gálatas 5:12, donde dice que no usemos la libertad para vivir ¿en qué? En el pecado, para buscar del pecado. Eso es el libertinaje. El amor de Dios no dice, como declaran también esos falsos maestros del libertinaje, que dicen, ven como eres, Dios te acepta. Puedes seguir viviendo como eres porque Dios nos ama a todos. El amor verdadero es ¿cuál, hermanos? Lo que se declara aquí en 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El amor, hermanos, aquí es que con un tan grande amor
¿qué hizo Dios para nosotros? Se entregó. El amor verdadero, hermanos, no es que Dios nos ama como pecadores en el pecado, en libertinaje. La verdad es que el amor de Dios es de que Él vino a salvar el condenado, para transformarnos. El amor en el cual hemos creído entonces, como dice el apóstol Juan aquí, es que el amor que conocemos es el amor que Dios otorgó en Cristo cuando Él vino para morir, para vivir, para morir por nosotros. Eso es el amor verdadero. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios ¿qué? En él otra vez. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y el amor otra vez ¿qué es? El sacrificio de Cristo. Mas Dios, ¿qué dice? Mas Dios amó ¿qué? Al mundo. Y 1 de Juan 3 y 4 también dice, en esto conocemos el amor que Él vino, que Él se entregó por nosotros. Entonces, cuando leemos, hermanos, la palabra de Dios y dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, eso significa que reconocemos que hemos sido liberados en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Debemos entender este contexto, hermanos, porque dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos ¿qué? Confianza en el día de ¿qué? En el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. El que confía en Cristo Jesús y reconoce plenamente su amor, tiene plena confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así como Él era justo, murió por nuestros pecados y resucitó perfecto, pues como Él es, así seremos. Así somos nosotros en este mundo. Hermanos, eso debe de traer gloria al Señor. Somos en esta tierra como Él es. Él es justo. Nosotros en Cristo también somos justos. Nosotros le amamos a Él porque Él que nos amó primero. Él vino con nosotros primero. En fin, hermanos, lo que debemos entender a través de esto es que la libertad de Cristo es segura y es exactamente por esa razón que dice que siendo libres ahora, no usemos la libertad para regresar a la esclavitud y no usemos la libertad para poner un yugo de nuevo sobre nosotros. Entonces, la libertad, hermanos, es vivir conforme a la imagen de Cristo, a través del poder que Él nos ha dado. Hermanos, muchas veces nos encontramos esforzándonos a hacer algo, porque no comprendemos que la obra está cumplida. Pero el llamado es esto: estad firmes en la libertad. Tenemos una libertad, estemos firmes en ella. Hermanos, la característica más grande de la libertad en Cristo Jesús, en esta posición nueva que Él nos ha dado ahora como hijos de Dios, por el cual el Espíritu corrobora y confirma. Nuestra posición nueva es que lo que el mundo no puede hacer. ¿Y qué no puede ser el mundo? Tener paz eterna. El mundo no puede vivir en santidad, ni en la piedad, ni vivir buscando vivir conforme a la imagen de Cristo. El humano, el pecador no desea eso.
Pero el Hijo de Dios, transformado, renovado interiormente, ahora desea las mismas características que Dios. No intentando ser Dios, pero la promesa y cumpliendo la promesa de Dios, que nosotros ahora podemos vivir semejante a su imagen perfecto. Nuestra posición nueva es que nosotros podemos vivir en el poder de Dios ahora. Podemos desear algo nuevo. Porque, hermanos, diariamente elegimos si vamos a pecar o si vamos a vivir por Dios, aunque lo neguemos. Llegan tiempos del día cuando vamos a escoger servirle al Señor o pecar. Eso, hermanos, es libertad. El mundo no tiene opción. El mundo peca y sigue pecando. El creyente ahora tiene opción ¿de qué? De desear algo nuevo, de desear vivir conforme a la imagen de Cristo. Y ese desear es el mismo deseo que tuvo Cristo cuando vino al mundo, hermanos. Cristo no fue obligado a venir a la tierra, ¿o sí? Cristo en su propia voluntad, Él mismo dice: nadie me quita la vida, sino que yo ¿qué? La entrego. Porque es su voluntad, fue su voluntad venir a la tierra. Aunque el Padre lo mandó, lo envió, Cristo en su disposición y deseo, por amor a nosotros, impíos, inútiles, pecadores, vino para salvarnos. Eso es un deseo incomparable. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de desear eso mismo. ¿Desear qué? Desligarnos del pecado diariamente para estar firmes en qué? En la libertad verdadera. Y eso es vivir como Cristo vive. Vivir en el poder que Él nos ha otorgado a través, hermanos, de la unción poderosa del Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos. Primera de Juan 2 dice que nosotros fuimos ungidos con el Espíritu, para que nadie nos tenga que enseñar. Es decir, que no necesitamos pastores, no. Pero ¿qué significa eso? Que la salvación, siendo individual, si creemos verdaderamente, tenemos el Espíritu Santo ¿para qué? Para guiarnos. Y tenemos la palabra del Señor para leer, estudiar y meternos en oración, y el Espíritu Santo nos revela la verdad, sin que nadie nos diga nada. Porque la palabra misma se revela cuando la estudiamos, cuando deseamos buscar más de Él. La palabra se revela en sí misma. Uno simplemente tiene que leer y ahí se revela. Ahí se revela toda la verdad de Dios. Entonces nosotros, hermanos, somos llamados a desear. Y nosotros somos capaces, hermanos, ahora de vivir deseando y cumpliendo las buenas obras. Porque las obras, hermanos, no son para salvación, sino que las obras averiguan ¿qué? La salvación. Las obras son una marca del creyente. La razón que Cristo dice que por sus frutos los que reconocerás. Pero el fruto crece del raíz. ¿De dónde crece el fruto? De las ramas. Crece de las ramas. Es decir, que el fin de la fe o en tener fe se produce ¿qué? Buenas obras. No al revés, hermanos. No al revés. No es que se produce el fruto y así crece el árbol, que es la salvación. No, Cristo es la vid. ¿Y nosotros qué? Los pámpanos. Y producimos nosotros a través de la vid ¿qué? Buen fruto. Y el fruto que nosotros producimos es ¿qué? ¿O quién? Es Cristo Él mismo. Porque todo lo perfecto, todo lo que nosotros podemos ahora obrar son las características mismas de Cristo Jesús. Paz, benignidad, control, dominio propio. Todas las cosas que somos llamados, aparte del fruto del Espíritu, el llamado de nosotros de vivir en dominio propio, de vivir
en la santidad. Es Cristo, es Dios el mismo. Él es el dador del fruto y el fruto es Él mismo. Y nosotros como sus hijos podemos producir ese buen fruto como resultado de la salvación. Las obras, como estando firmes en la libertad de Dios, demuestran el poder de Dios que ahora tenemos en Cristo, en nosotros para vivir por Él. La razón que Pablo dice en esta carta también, ya no vivo yo, mas Cristo que vive en mí, y la vida que vivo ahora la vivo conforme a Él quien me llamó y me salvó. Hermanos, vivir por Cristo es el resultado de haber recibido la salvación, no el medio. Las obras como estando firmes, las obras que nosotros podemos producir y la obra de vivir en el poder de Dios incluso es de Él. Por favor, hermanos, no nos confundamos en eso. Y esa es la característica grande de la libertad, el poder de Dios. ¿Para qué? Para vivir en la libertad de Él. Poder de Dios en nosotros para obrar su perfecta voluntad en nosotros. El poder de Dios no es algo místico. El poder de Dios no simplemente es algo emocional, por lo cual a veces podemos verlo de una forma y sentirlo de una forma emocional cuando vemos Dios obrando. Pero el poder de Dios no es algo místico ni emocional, algo shamanista que tenemos que convocar, sino que el poder de Dios se encuentra en cada uno de nosotros que entendemos y somos sellados a través del Espíritu Santo. Poder, hermanos, en griego es dinamis. ¿Y qué es dinamis? ¿Y qué es dinamis, hermanos? El poder del Espíritu es un dinamis. Y se refiere al poder sobrenatural, el poder por el cual Dios creó y formó los cielos y la tierra. Y el poder también que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder sobrenatural que ahora obra en cada hijo de Dios. El poder sobrenatural que capacita a través de las fuerzas de Dios que opera en cada uno de nosotros y a través de los creyentes, y a través de nuestras obras. Eso, hermanos, es el poder de Dios. Un poder sobrenatural que no viene de mis fuerzas, sino que viene cuando yo me disminuyo para que Cristo sea glorificado en mí. Se refiere al poder sobrenatural y la capacidad a tener esa fuerza de tener ¿qué? Dominio propio, de poder controlarme. Mi deseo cuando estoy con compañeros del trabajo, nuestro deseo a veces cuando estamos en las calles con familia, es desligarnos y desligar nuestras lenguas y hablar como ellos hablan por un momento. Y se nos olvida. Pero el poder de Dios, hermanos, es poder tener ese control. El control para vivir en cada momento para Él. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Recibiréis dinamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese es el poder. ¿Me seréis qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios es que ahora puedo testificar de Él. Eso es la libertad que yo no tenía cuando estaba muerto en mis pecados. Eso es el poder. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamis de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios es lo que me salva y no termina ahí. Como mencioné, no termina 13 de septiembre de 2015 cuando John se bautizó. Continúa hasta cuándo. Una vez por siempre ha hecho perfectos a los que santificados. ¿Hasta cuándo sigue?
para siempre. Porque no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, el poder de Dios nos capacita en la libertad de no estar, ¿qué? Avergonzados de Dios, de Cristo. Avergonzados del evangelio. Y en eso, hermanos, la iglesia batalla mucho hoy en día. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, y aquel que es poderoso, dinamis, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios con su poder obra y mueve y hace las cosas, y hace cosas más grandes de lo que pedimos, de lo que podemos entender y comprender. Y ese poder está ¿dónde? Actuando en nosotros. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temer, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder que tenemos es el poder milagroso y transformador de Dios, que cambia vidas y capacita a los creyentes para vivir para Él. Es difícil ver la salvación en una manera posicional y entender que lo que Dios obra es perfecto y es satisfecho y es cumplido, y cuando vivimos día tras día en un mundo de pecado, y cuando día tras día quizás fallando mucho o poco, pero fallando, es difícil poder ver esa obra perfecta en nosotros. Pero hermanos, eso es la razón que día tras día no nos estamos viendo a nosotros mismos, sino que nuestros ojos están puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, quien está a la diestra del Padre. Cuando vemos todo por la perspectiva de Dios, que Cristo nos ha perfeccionado, incluso no estando físicamente en gloria, la confianza en Cristo para vivir por Él es que posicionalmente nosotros, ustedes, hemos sido trasladados a los lugares celestiales, como dice Efesios 2. Hemos sido perfeccionados, como dice Primera de Corintios, los que estamos siendo santificados. Y por esa razón podemos obrar. Por esa razón podemos vivir por Cristo. Y por esa razón también podemos ¿qué? Morir por Cristo. Porque comprendemos que Dios está con nosotros, y si Dios está por nosotros y con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mas no hay condenación para los que están en ¿qué? Cristo Jesús. 1 Corintios 15:9 dice: y por esta razón, hermanos, los profetas vivieron hasta la muerte, siendo partidos en mitad, siendo ejecutados de formas grotescas, feas. Por esa razón, hermanos, los apóstoles sufrieron hasta la muerte. Por esa razón Cristo vino y murió, porque Él sabía que vería el día, dice Isaías 53, el día de la liberación de los hijos de Dios. Y Él vería el día en el cual estuviera de nuevo en su trono. Por esa razón, hermanos, nosotros vivimos conforme no a lo que nosotros podemos ver, sino a lo que no sé qué ve. No vemos nuestra condición temporal, mortal, corruptible. Vemos lo que Dios ha hecho. Y por esa razón nos motiva, hermanos, a seguir adelante, a seguir firmes. Porque de otra manera, si no lo vemos de esa manera, estamos compitiendo con Cristo a llegar. 1 Corintios 15 nos dice algo muy importante.
Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿De quién estaba hablando Pablo? De los apóstoles mismos que estaban delante de Cristo en su ministerio de 3 años, que vieron a Cristo morir y resucitar. Y Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos. Se escucha como que Pablo está dándole su propia gloria. Y eso, hermanos, es como nosotros debemos de caminar, trabajando más que todos, trabajando y esforzándonos para estar firmes día tras día en la santidad de Dios, no viendo para la derecha ni la izquierda, pero fijando nuestros ojos en Cristo, quien nos ha perfeccionado y nos ha puesto dentro de su gracia, en el cual estamos firmes, trabajando, por lo cual podemos llegar delante de Dios y decir, Señor, yo trabajé más que todos. Pero ¿cómo termina aquí? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No fui yo. Pablo dice, yo trabajé más. Yo obro, yo sufro más. Yo he pasado por escasez y abundancia, desnudez y estar cubierto. Estuvo perdido en el mar Pablo. Fue apedreado hasta la muerte Pablo, casi hasta la muerte, por lo cual muchos dicen que murió y Dios lo resucitó ahí, porque estaba prácticamente muerto. Y para levantarse y decir que tenemos que regresar adentro, después de ser apedreado hasta que ya no se estaba moviendo, hermanos, eso no es una persona que duda. Y tú ni yo debemos de dudar, porque con la firmeza que fueron hasta la muerte, que Pablo perdió su cabeza, que le cortaron su cabeza. Pedro, quien fue crucificado boca abajo, que fueron matados de manera tan fea, que la iglesia es perseguida hasta hoy en lugares de tercer mundo, por lo cual nosotros estamos complacientes porque no lo podemos ver. Pero acaban de matar 100 en Siria. Cristianos acaban de matar 70 decapitados en África en estos últimos 40 días. La palabra dice, he trabajado más que todos ellos. Pablo dijo, yo he trabajado. Hermanos, nosotros debemos de tener ese sentir de poder llegar delante de Dios en el día de gloria, con esperanza y confianza, y decir, Señor, yo trabajé tanto, pero no fui yo, sino la gracia de Dios. No fui yo, sino tú, Señor, en mí. Eso, hermanos, es la libertad en Cristo Jesús. Si les pido que se pongan de pie para ser despedidos, hermanos. Hermanos, no nos olvidemos esta libertad. La libertad no es a medias. La libertad es completa. Completa en Cristo. Trabajemos y esforcémonos, pongámonos firmes. Pero al fin del día reconozcamos que es Dios en nosotros, obrando tales cosas. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu poder, por tu amor, Señor, por la abundancia que tú nos has dado, la riqueza, Señor, de la salvación, por trasladarnos a un lugar de tinieblas, Señor, los lugares celestiales con tu Hijo amado. Te damos gracias porque eso no se puede comprender, Señor, pero lo recibimos y lo aceptamos, Señor, porque es tu palabra y tu declaración para los que creen en ti, Señor.
Te damos gracias por la libertad que tú nos has dado a través de la fe en tu Hijo amado, Señor. Por la salvación que tú otorgaste hacia nosotros, en el cual estamos justos y firmes y tenemos entrada a través de tu fe, a través de la fe, Señor, al trono de gracia. Señor, te damos gracias por todo lo que tú otorgas, lo que tú provees, por la vida, la salud, Señor, y la salvación que es tuya, Señor. Reconocemos que la salvación es del Señor, es tuya para siempre, Señor. Y te damos gracias y pedimos que podamos comprender esto, Señor, que podamos vivir en la santidad y piedad, buscando de ti, esforzándonos vivir delante de tu presencia diariamente, escogiendo no estar conformes a esta tierra y este mundo y los placeres de la carne, sino buscándose, Señor, estar firmes en ti, Señor, sabiendo, Señor, que todas las obras que tú nos has dado fueron propuestas de antes del mundo para que nosotros participemos, Señor. Te damos gracias por esto, Señor, que las obras que nosotros vivimos y practicamos y obramos son tuyas, Señor, vienen de tu poder, dinamis, Señor, de algo sobrenatural, Señor, algo poderoso que no es carnal, ni temporal, ni esfuerzo humano, pero que es eterno y glorioso y perfecto. Y toda obra, tu fruto, Señor, que produces a través de nosotros es perfecto, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros y en nuestros corazones ese deseo de buscar y vivir semejantes a tu Señor, imagen, que nos conformamos a ti que nos has dado vida y vida en verdad, el que nos da la paz como el mundo no da, el que da la victoria y nos ha dado la victoria y el triunfo sobre todo, Señor, sobre el pecado y la muerte en Cristo Jesús. Señor, nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Señor, nosotros somos incapaces, Señor, pero tu poder está obrando en nosotros y en eso y en ello confiamos, en ti confiamos, sabiendo que no somos nosotros, sino Cristo obrando en nosotros. Señor, danos esas fuerzas para entregarnos a ti día tras día. Eso es nuestro deseo, eso es nuestra petición y te damos las gracias desde hoy y para siempre. Despídenos de este lugar, Señor, llévanos a nuestros hogares con todo bien, sabiendo que a cada momento, día y noche, como tus hijos, estamos delante de tu presencia, por lo cual, Señor, te damos gracias porque eso es consuelo a nuestras almas, que tú estás con nosotros desde hoy para siempre. Amén. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, Señor. Amén. Y amén al Señor. Gracias al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Que Dios me los bendiga y que Dios los guarde y los cuide siempre.